Hola a todos, muchísimas gracias por venir ahora que vamos a ver insuficiencia cardíaca por enfermedad de Chagas. Soy Sofía Fernández, soy la presidenta de IMG, que es el grupo de medicina interna de la universidad. El día de hoy tenemos al doctor Adolfo Chávez Mendoza, que también es un graduado de la NAWAC. Él es el jefe de servicio de insuficiencia cardíaca en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Estudió en Berlín cardiología tropical y también es maestro en ciencias de salud internacional. Estamos muy emocionados porque nos da la ponencia el día de hoy 14 de abril, día de enfermedad de Chagas. Entonces, sin nada más que agregar, le agradezco muchísimo, doctor, por acompañarnos el día de hoy y cualquier pregunta que tengan, vayan escribiéndolas en el chat para que al final de la sesión hagamos nuestra sesión de preguntas y pues podamos preguntarle todo lo que tengan que preguntarle al doctor. Sin nada más que agregar, le dejo la sesión a usted, doctor. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias por la invitación a todos ustedes que nos están haciendo partícipe en este día tan interesante, un día tan importante, a pesar de que estamos en Semana Santa y en día de vacaciones. Gracias también por conectarse. Vamos a hablarles de un tema que definitivamente a mí me parece interesante, pero además es un tema importante en el sentido de que no se habla realmente mucho de esta enfermedad. O yo recuerdo, porque efectivamente lo que decía Sofía es cierto, yo soy egresado de la Universidad de Anáhuac, salí en 2005 de la universidad, entré a la residencia en 2006 y bueno, pues ahora actualmente estoy liderando un grupo de expertos en insuficiencia cardíaca, justamente uno de mis expertices en insuficiencia cardíaca, pero yo recuerdo que desde la universidad no se hablaba realmente de la enfermedad de Chagas. Recuerdo que fue una clase de parasitología que duró media hora, sin ninguna trascendencia realmente, ni siquiera en el examen, en la evaluación. Y puedo decirles también que en mi residencia de cardiología tampoco se hablaba mucho de la enfermedad de Chagas. Incluso puedo decirles que no había ni interés en buscarlo particularmente, porque se creía o se decía en ese entonces que no éramos un país realmente endémico del problema, cuando en realidad es lo contrario. Y ahorita vamos a hablar justamente al respecto. Tuve la oportunidad de vivir y de estudiar en Alemania, en Berlín, y efectivamente estudié un diplomado, primero una maestría en Ciencias en Salud Internacional y luego un diplomado en Medicina Tropical. Y uno de mis, digamos, sugerencias y finalmente indicaciones de la maestría era hacer un voluntariado y trabajé en la Organización Mundial de la Salud justamente en el departamento de enfermedades que le llaman desatendidas, las neglected tropical diseases, y justamente en particular atendiendo a la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, pues me hizo evidente que es una enfermedad sumamente desatendida. Este grupo de neglected tropical diseases es efectivamente sumamente desatendido, sumamente olvidado, y es la razón por la que ahora estamos tratando de retomar esto en México. Vinimos o regresamos a México con esa encomienda personal de hacer notar la enfermedad de Chagas, y por eso también, Sofía, te agradezco mucho, porque efectivamente la enfermedad de Chagas se celebra el 14 de abril y es un día que debemos de recordar cada año, simplemente por esta desatención que se tiene. Entonces, ¿en qué nos compete a nosotros como clínicos? Porque ustedes dirán, bueno, pues es que esto es de un parasitólogo, esto es de epidemiólogos que están en el campo. Pues no, no necesariamente, y justamente a eso nos vamos a enfocar. Vean ustedes cómo la enfermedad de Chagas se decía, y es correcto, es una enfermedad principalmente de la pobreza, pero actualmente ya es una enfermedad que también así se clasifican las enfermedades en salud internacional como enfermedades de la migración. Ya no es solamente una enfermedad de la pobreza, sino ya es una enfermedad que está migrando de un lugar a otro, incluso llegando a lugares tan lejanos como Australia y Japón. Ya también se han detectado casos simplemente porque llegan personas con la infección, supongamos, se casan con alguien de allá, o son latinos que llegan por alguna situación laboral, alguna situación de salud, etcétera, y estando allá, el problema de quién se vuelve. ¿Realmente es un problema del país de donde se origina,
o ahora es un problema del país que recibe la enfermedad. Porque ahora finalmente los costos de la enfermedad, es decir, atender al paciente a quien le corresponde, no es al país de donde viene el paciente, sino es el país que recibe el caso y todo lo que se tiene que ofertar económicamente hablando para este grupo poblacional. Entonces, sepamos que, bueno, la enfermedad de Chagas actualmente ya es una enfermedad que está difuminada en muchas partes del mundo, incluyendo Europa, incluyendo Japón, Australia, obviamente América en su totalidad, y se calcula que alrededor de 10 millones de personas están infectadas. Pero se calcula porque en realidad muy probablemente hay muchas más y no se sabe que están por ahí, porque son desafortunadamente enfermedades, particularmente esta, que durante mucho tiempo es asintomático. La incidencia anual es de 50,000 casos, más o menos. Inicialmente estaba confinada a América Latina y actualmente sabemos que ya es una enfermedad de la migración. 5.4 millones se espera que tengan o que desarrollen complicaciones cardíacas crónicas y justamente ahorita vamos para allá a través de estos tres principales mecanismos de transmisión. El principal y el más común es la transmisión por la chinche, pero también y justamente gracias a la transfusión sanguínea es que también la Organización Mundial de la Salud adoptó este problema y ya no se quedó solamente en la Organización Panamericana de la Salud, sino ya está en la Organización Mundial de la Salud como un problema de atención global. Y por otro lado, la transmisión vertical, es decir, la transmisión de mamá a hijo en el 5% de los casos. Desde este entonces, desde el 2008, se hizo este planteamiento del Global Plan para detectar y combatir las enfermedades desatendidas de la Organización Mundial de la Salud, donde la enfermedad de Chagas era una de las principales objetivos a alcanzar. Y vean ustedes cómo aquí se marcan la cantidad de pacientes más o menos que hay en cada país, y México desafortunadamente está entre los primeros 5 países con mayor prevalencia de enfermedad de Chagas. Se calcula alrededor de 876,000 casos cuando esto fue publicado, que fue en 2015. Pero desde entonces, y esta publicación de 2010 del Nature, decía que efectivamente México ha tenido poco interés y poca atención a la enfermedad. No ha habido una política pública o política de salud fuerte, bien consolidada, que ataque el problema, simplemente porque decimos que esto no nos compete, porque no nos corresponde, porque no tenemos enfermedad de Chagas en México. Pero vean ustedes en esta publicación de 2015, justamente con la que, o por la que puse ese número, vean, Argentina, Brasil y México somos los 3 países con más pacientes o más personas infectadas por la enfermedad de Chagas. Vean cómo Argentina se calcula que tiene alrededor de 1.500.000 personas con esto, Brasil 1.156.000 y vean México la cifra que yo les comenté. Pero vean en la columna justamente del lado derecho, que está circulada con rojo, esos son los casos que se estima que tienen insuficiencia cardíaca o complicaciones cardiovasculares ya secundarias a la enfermedad. Y vean nada más el número que tiene México estimado, que son alrededor de 70,117 casos por enfermedad de Chagas que han desarrollado complicaciones cardiovasculares, particularmente insuficiencia cardíaca. Es justamente por esta cifra que actualmente se está tomando en consideración también para el desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas y tratar de evitar más progresión de la enfermedad. Entonces, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad de Chagas, sin ninguna duda, están muy relacionadas porque hasta el 40% de los casos pueden desarrollar alteraciones estructurales de la movilidad. Vean, si nosotros analizamos este algoritmo, este flujograma de donde vemos la exposición de la enfermedad de Chagas justamente a partir de los factores de transmisión, incluyendo por supuesto la transmisión de la chinche, pero todos los demás, incluyendo transmisión por accidente de laboratorio, trasplante de órganos, ingesta por vía oral. A lo mejor, y esto ustedes no lo saben, pero en 2006 hubo un brote epidemiológico muy fuerte en Venezuela,
justamente en una guardería infantil porque prepararon jugo de guayaba que estaba contaminado con el parásito Trypanosoma cruzi y se enfermaron más de 50 niños, donde varios fallecieron por la enfermedad aguda y la enfermedad de Chagas. Y esto, por supuesto, que es de notar porque también es una forma de transmisión más que común, muy grave, porque en un acúmulo o en un bocado, digamos, de lo que comamos, tenemos muchísima cantidad de parásito, a diferencia de la transmisión por la chinche, que se transmiten a lo mejor, no lo sé, cierta cantidad de tripomastigotes metacíclicos, comparativamente con el que se transmite cuando damos un bocado directamente y nos ingerimos la cantidad de parásito que ustedes imaginarán. Por lo tanto, en este algoritmo o en esta evolución, vean cómo efectivamente muchos pueden evolucionar a la fase aguda, perdón, a la fase crónica que le llamamos indeterminada o de portador, pero en el 5% de los casos pueden presentar muerte simplemente por arritmias graves, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, sobre todo taquicardia ventricular, que es la más común presentada en la infección aguda. Pero si nosotros rebasamos esta etapa, entramos a esta fase que le llamamos indeterminada o de portador o asintomática, pero que se vuelven a lo mejor portadores de por vida o que en el 10 al 30% de los casos pueden desarrollar enfermedad sintomática o enfermedad clínicamente manifiesta. El problema es que en este grupo, que son hasta 10 a 30 años después, podemos desarrollar enfermedad cardiovascular tan grave que pueda necesitar inclusive trasplante de corazón. Y esto, por supuesto, que no todos los hospitales lo pueden ofrecer, pero además no toda la población que tiene enfermedad de Chagas tiene acceso a los sistemas de salud. Por lo tanto, también la mortalidad debido a este problema es muy alta. Fíjense, de estas 50,000 personas que estamos considerando como incidencia anual, hasta 15,000, por justamente estos porcentajes que estamos diciendo, hasta 15,000 van a desarrollar la enfermedad clínica manifiesta cardiovascular. Pero ¿cuál es el problema aparte de esto, no? O sea, por supuesto que se nos mueren los pacientes, eso es gravísimo, pero además el costo que implica para los sistemas de salud. Vean la cantidad que ustedes están viendo aquí, 31,200 millones de dólares para atender a estas 15,000 personas con insuficiencia cardíaca por enfermedad de Chagas. Pues por supuesto que no hay ningún sistema de salud que lo soporte y esta cantidad es justamente la que nosotros calculamos cuando hicimos nuestra tesis de maestría en economía de la salud, que efectivamente es una cantidad que si comparamos con la fase primera o principal, digamos, en la fase de transmisión, el prevenir y como en todas las enfermedades, la prevención, por supuesto que hacemos un análisis de un incremento de costos muy, muy significativo. Entonces ahí estoy yo, justamente en la época donde todavía estaba la doctora Margaret Chan, y donde analizamos varios artículos, pero particularmente se los muestro, donde hace evidente que tenemos en los dos grupos, este artículo particularmente es interesante porque hace un análisis en las dos causas de insuficiencia cardíaca por otras cosas que no sean Chagas, e insuficiencia cardíaca por enfermedad de Chagas. Y vean cómo es más del doble del costo para la atención de un paciente que tiene enfermedad de Chagas comparativamente con aquel que no la tiene. Este es justamente el análisis de costos que hicimos, donde cuesta alrededor entre $49 o de $49 hasta $164 por casa, es decir, echar insecticida en toda la casa y proteger a toda la población que vive en ese domicilio, versus hasta $39,652 por persona por año para atender a la enfermedad. Por lo tanto, por supuesto que en términos de costo también es muy, muy significativo. Ahora, hay un término que actualmente estamos utilizando en las enfermedades en general, en forma global, que se llama el burden o la carga de la enfermedad. Y la carga de la enfermedad tiene que ver con los costos erogados para atender a un paciente, pero también los costos que deja de recibir las instituciones públicas simplemente por incapacidades, por ejemplo.
Entonces el paciente se incapacita porque ya no puede trabajar porque tiene insuficiencia cardíaca y deja de ganar el estado, deja de ganar el empleo donde está la persona trabajando, es decir, la industria, y por lo tanto eso también es un costo indirecto que se pierde con la enfermedad de Chagas. Y la enfermedad de Chagas, si ustedes se fijan, es el cuarto lugar, por lo menos en México, comparativamente con la malaria, y que la malaria, por supuesto, es una enfermedad sumamente importante, no la subestimo, pero por lo menos en Latinoamérica, la enfermedad de Chagas es casi 4 veces más importante que la malaria en términos de costo o de carga de la enfermedad. Y entonces aquí el problema es que hasta 40% de las personas pueden desarrollar alteraciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, por supuesto, pero también bloqueos de la conducción auriculoventricular que requieren muchas veces marcapasos, pero también pueden desarrollar enfermedad vascular cerebral a partir de un tromboembolismo como primera manifestación. Recordemos que una de las características de la enfermedad de Chagas en ventrículo es la formación de aneurismas. Y un aneurisma es una zona del corazón que no se mueve, que no se contrae y por lo tanto favorece, y como ustedes recordarán la teoría de Virchow, justamente ahí se acumula la sangre inmóvil, se forma un trombo y el corazón la puede expulsar, la puede bombear y por supuesto llegar al cerebro o a cualquier otra arteria como una primera manifestación causando isquemia en ese momento. Y la insuficiencia cardíaca, por supuesto, que nos puede dar trastornos regionales de la movilidad, típicamente en la región apical e inferolateral, pero el aneurisma de la punta, como lo comentábamos, es sumamente típico. En la mitad de los casos lo podemos alcanzar a ver. Y en casos avanzados vemos a las 4 cavidades afectadas y tiene la gran complicación o la gran gravedad de que tiene un riesgo de muerte súbita muy significativo por las arritmias ventriculares que desarrolla. Está considerado actualmente como una de las peores causas de insuficiencia cardíaca en Brasil. Vean, por ejemplo, en este estudio que se hizo hace ya varios años, el estudio BELIEVE, justamente se vio que entre el 6 y el 21% de los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca tenían enfermedad de Chagas. Entonces, ahorita, dentro de las clásicas, digamos, que causan insuficiencia cardíaca en Latinoamérica, tenemos que considerar la insuficiencia cardíaca como una de las, sin ninguna duda, que tenemos que descartar. Vean en las guías 2016 cómo la enfermedad de Chagas está puesta como una clasificación muy particular, específica, obviamente relacionadas a infecciones, al igual, por ejemplo, que las espiroquetas, por ejemplo, que el virus, por ejemplo, ahorita estamos hablando del COVID, sabemos también que COVID puede provocar miocarditis secundaria a la infección. Bueno, pues también la enfermedad de Chagas, y de hecho la enfermedad de Chagas lo ha demostrado desde hace ya muchos años, y ahorita todo el mundo volteamos a ver la gravedad de la enfermedad por COVID y las manifestaciones cardiovasculares, cuando la enfermedad de Chagas realmente tenemos más de 110 años de haberlo descubierto y seguimos todavía sin considerarlo como una causa de insuficiencia cardíaca. Entonces, nuevamente en 2021, la nueva guía de insuficiencia cardíaca vuelve otra vez a ponerse la enfermedad de Chagas como una de las principales etiologías que llevan a esta enfermedad y que tenemos que siempre considerarla como una causa etiológica en nuestro grupo sobre todo. Pero ahora vean este artículo que está publicado desde 2005. Se compararon las diferentes causas de enfermedad o de insuficiencia cardíaca, incluso la cardiopatía isquémica tiene mejor pronóstico comparativamente con la enfermedad de Chagas. Vean ustedes cómo la probabilidad de sobrevida es, por supuesto, muy mala con la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, pero vean a la insuficiencia cardíaca secundaria, enfermedad de Chagas, es mucho más grave, tienen menos probabilidad de sobrevida y en el término de tiempo, en duración, por supuesto que son enfermedades que se pueden prolongar mucho tiempo, pero que la mortalidad es mayor comparativamente con cualquier otra de las causas. Y esto si lo comparamos específicamente con la enfermedad aterosclerosa o isquémica del corazón, por supuesto que también resalta la enfermedad de Chagas como una causa que deteriora la sobrevida, la calidad de vida, por supuesto, incrementa los costos y esto definitivamente tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Los estadios de la enfermedad están
clasificados así desde hace muchos años. Y vale la pena siempre, siempre tener en cuenta por lo menos la más sencilla, que es la clasificación de Kushner, que es la que se utiliza en la mayoría de los estudios de enfermedad de Chagas, donde 0 es un paciente que tiene electrocardiograma normal, placa de tórax normal, pero que son portadores de la enfermedad. El que está en clasificación 1 es aquel que tiene electrocardiograma alterado. Alterado pues puede ser desde un bloqueo de rama derecha hasta un bloqueo de la conducción auriculoventricular de tercer grado o incluso taquicardia ventricular. Es decir, tienen alguna alteración electrocardiográfica, pero la placa de tórax es normal. El estadio 2 es aquel paciente que ya vemos con dilatación ventricular izquierdo por cualquier método. Y finalmente el estadio 3 es cuando está ya con insuficiencia cardíaca ya manifiesta, ¿no? Entonces, esta es la más típica. Ya podemos obviamente adentrarnos a las otras clasificaciones, la brasileña, la venezolana y por supuesto la de la insuficiencia cardíaca por Chagas de la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos, que es del American College of Cardiology, que tiene mucha relación con la estadificación de la insuficiencia cardíaca, que el paciente que también está asintomático sin ninguna otra manifestación, pero el paciente que tiene estadio B, y es aquel que tiene electrocardiograma alterado, corazón normal, clase funcional 1, o el estadio C, cuando ya tiene electro anormal, con cardiomegalia, fracción de expulsión anormal, y también en insuficiencia cardíaca, y el estadio D es aquel que está ya más avanzado. Las alteraciones electrocardiográficas que están a la mano de cada uno de nosotros, lo vemos en cualquier hospital, lo podemos ver desde el hospital más chiquito de Tapachula, en cualquier parte de la República Mexicana. El electrocardiograma es un estudio fácil, barato, interpretable por mucha gente. Por supuesto que hay que saber por lo menos cuáles son las alteraciones normales o lo normal y lo atípico, pero sin duda es un estudio de fácil acceso para todos nosotros. Y aquí lo importante es que no hay hallazgos, digamos, específicos y que van a depender, por supuesto, de los cambios con base, obviamente, en la evolución de la enfermedad. Entonces, la fase aguda, pues pueden tener desde absolutamente nada hasta cambios en la repolarización, alteraciones de la conducción auriculoventricular, hasta las alteraciones eléctricas más graves como arritmias ventriculares. Y en la fase crónica ya podemos encontrar dos características mucho más específicas, que es, por ejemplo, el bloqueo de rama derecha, y si se asocia a bloqueo de la subdivisión de la rama izquierda de las de His, es decir, al bloqueo de fascículo anterior más bloqueo de rama derecha y vienen de una zona endémica, tenemos que sospechar significativamente de la enfermedad de Chagas. Ahora, si el paciente tiene un electrocardiograma normal, el pronóstico es mucho, mucho mejor que el paciente que tiene cualquier alteración electrocardiográfica. Esto también está ya desde hace muchos años demostrado, la cantidad de alteraciones electrocardiográficas que pueden tener, inclusive llegar a fibrilación auricular. Decir, bueno, este paciente, ¿por qué hizo fibrilación auricular si tiene 30 años? Pero es una persona que viene de una zona endémica, que a lo mejor le picó la chinche y que no tiene conciencia de ello, y efectivamente podemos eventualmente sospechar de esto. Entonces vean en este gráfico cómo efectivamente con el paso del tiempo, las dos curvas que están separadas, uno tiene efectivamente alteraciones electrocardiográficas y el otro no, en algún punto se van a acercar muy probablemente y van a tener alteraciones electrocardiográficas en algún momento si es que desarrollan las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Desde 1970, desafortunadamente, solamente hay dos fármacos para tratar a la enfermedad, que es el benzimidazol y el nifortimox. Desafortunadamente también, solamente tienen eficacia del 60 al 85% en la fase aguda. En la fase crónica todavía es controversial. Hay algunos estudios que dicen que hay que darlo y hay otros estudios que dicen que realmente la posibilidad de cero negativizar al paciente es poco probable. Sin ninguna duda, nosotros buscamos esa posibilidad, aunque sea pequeña, pero tenemos que buscar esa posibilidad de cero negativizar a las personas, porque no sabemos si a esa persona que estamos conociendo va a ser del grupo de 30% de personas que desarrollan la enfermedad o del otro 70% que vivan toda su vida sin ninguna manifestación. Entonces, como no sabemos eso, tenemos que darle tratamiento a los pacientes
para evitar la progresión a la enfermedad cardíaca grave. Ahora hay diferentes estudios que se han tratado de buscar también para establecer no solamente pronóstico, por ejemplo, cuando se hizo la puntuación del Heart Failure Survival Score, es decir, el score de riesgo pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya se validó nuevamente ahora para Chagas, y algunos estudios que se han hecho específicamente para tratar la enfermedad de Chagas o disminuir por lo menos los síntomas por insuficiencia cardíaca por enfermedad de Chagas. Por ejemplo, este estudio que ustedes ven del lado derecho superior, el estudio de SHIFT, fue un estudio que estudió un fármaco que se llama ibabradina, que es un fármaco que se utiliza de segunda línea de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, pero que actualmente ya también está en estudios para ver si el efecto también se encuentra en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca por Chagas. Entonces, nuevamente, volvemos otra vez a poner en el radar a la insuficiencia cardíaca por Chagas como una de las causas que tienen que ser atendidas. Nosotros iniciamos este protocolo desde octubre de 2015, ya teniendo varios pacientes en seguimiento por insuficiencia cardíaca por Chagas, y actualmente tenemos ya una colaboración entre nosotros, el Hospital de Cardiología, el Hospital de Especialidades del Centro Médico, que se han sumado algunas partes, y el Instituto Nacional de Cardiología para dar un mayor seguimiento, obviamente en colaboración con el INDRE y con el SENAPRES. Entonces, rápidamente les comento un caso. Es un hombre de 47 años, originario de Oaxaca, auxiliar de limpieza, activo, tuvo trauma craneoencefálico en su infancia y finalmente quedó con algunas alteraciones del lenguaje, nada más allá de esto. Hipertenso desde hace 20 años, eso dice. Finalmente le dieron losartán 50 miligramos cada 24 horas. Les llama la atención, por supuesto, que es un paciente que tenga hipertensión aparentemente desde hace 20 años. Querría decir que tendría o que habría tenido hipertensión desde los 27 años. Podría ser, pero habitualmente no es lo común. Finalmente, cuando nosotros lo conocimos, no estaba realmente hipertenso, pero bueno, él tomaba losartán. Ahora les voy a decir por qué, qué bueno que lo hizo. Finalmente, él tenía epigastralgia, 3 meses de evolución. Esto fue en abril de 2016. Tos seca de 1 mes de evolución, dolor torácico opresivo, relacionado a esfuerzo. Ustedes pensarían, bueno, pues seguramente es cardiopatía isquémica. Bueno, en la imagen de tórax se observó cardiomegalia, arritmias no especificadas porque eran la nota de envío que venía de Oaxaca, una fracción de expulsión del 15%. Desafortunadamente no contamos con las imágenes y lo refirieron al Hospital de Cardiología, el Hospital de Especialidades de Puebla, que es el San José de Puebla. Lo envían el 27 de abril de 2016, lo conocimos nosotros en una clase funcional 2, aparentemente por angina, es decir, él refería angina, con último evento a principios de abril de 2016, y este es el tratamiento que se le inició, por supuesto, desde Puebla, pensando en todo esto que platicamos. Finalmente tenía una cardiomegalia en la placa de tórax, le habían dejado el losartán. Este es el tratamiento que se le había dejado aparentemente desde Oaxaca y se le dejó en Puebla. Tenía 73 kilos, 1,68 de altura, realmente si se fijan 120-80, frecuencia respiratoria de 20, frecuencia cardíaca 84 latidos por minuto, con disartria, por lo que comentábamos hace un rato, el traumatismo craneoencefálico, aparentemente le dejó secuelas del lenguaje, simplétora yugular, cardiopulmonar, realmente estaba rítmico, tenía un soplo mesosistólico, mesotelesistólico, finalmente no demasiado importante, o eso es lo que comentaba en la nota de referencia, ¿no? El abdomen realmente sin mayor alteración, no tenía edema. Y estos son sus laboratorios de ingresos. Si ustedes se fijan, nada realmente relevante. Y su electro con, vean, únicamente una extrasístole ventricular, pero vean 2 focos diferentes. Entonces esto sin duda llama la atención, con un bloqueo de fascículo anterior, pero nada más. Su cardiomegalia tampoco muy relevante. Y finalmente el tratamiento que se modificó, se suspendió la digoxina, se le cambió metoprolol cada 12, 50 miligramos nada más. El losartán, que se le dejó como un regulador del sistema renina-angiotensina, el furosemide, espironolactona,
y le solicitamos exámenes complementarios, un holter de 24 horas, donde vean si ustedes se fijan, este es un latido normal, este es un latido normal, el resto son latidos ventriculares, es decir, hacen carrerita o hacía carreritas de taquicardia ventricular lenta, no necesariamente sostenido, pero sí se hacía sus carreritas. Vean ustedes cómo aquí bigeminaba, aquí trigeminaba y finalmente es un paciente que se sometió a sesión médico-quirúrgica. Ahorita vamos a platicar por qué, pero vean ustedes la movilidad estaba totalmente alterada del ventrículo izquierdo. Aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Vean cómo la movilidad estaba francamente deteriorada. Insuficiencia mitral leve. Se sometió a sesión médico-quirúrgica, se le puso un desfibrilador implantable, finalmente por todas estas taquicardias ventriculares que él tenía. Pero vean ustedes, justamente un año después, junio de 2017, vean, la movilidad se recupera significativamente. De fracción de expulsión. Aquí estamos ya viendo una fracción de expulsión del 38%, cosa que es bastante bueno, bastante mejor, ¿no? Y podemos ver aquí la comparativa de los dos ecocardiogramas. Entonces, este fue el primero. Vean, 19% de fracción de expulsión con 79 milímetros de diámetro diastólico final, definitivamente dilatado, con sistólico final de 58, con un volumen sistólico final de 238 mililitros. Imagínense la cantidad de sangre que se está quedando ahí adentro. Comparativamente con el ecocardiograma de control, reportando 43% de fracción de expulsión con un volumen sistólico final de 66. Vean, los diámetros se redujeron significativamente y esto, pues por supuesto que nos da mucho gusto porque a partir del tratamiento farmacológico recuperamos la función contráctil de muchos de nuestros pacientes y este es uno de tantos casos que estamos nosotros tratando ahí en Centro. Entonces, este es un estudio en el que estamos nosotros como parte del Steering Committee se llama el estudio Parachute, donde se propone o se pretende analizar sacubitril valsartán para el uso justamente de los pacientes con miocardiopatía dilatada por Chagas. Yo soy afortunadamente, o me honro decir, el líder de este proyecto en México y tenemos próximamente, de hecho el próximo sábado vamos a estar en Brasil en la reunión del protocolo. Entonces, la cardiopatía chagásica definitivamente le hemos estado tratando de difundir en los diferentes foros nacionales e internacionales y participando en los diferentes proyectos de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social para tratar de buscar la mejoría en la colaboración interinstitucional para la enfermedad de Chagas. Esta fue una reunión que se llama de la IPCAM, fue en 2017, yo fui representando a la OPS como el único cardiólogo que ustedes ven en esa foto, todos los demás son epidemiólogos, aquí justamente el doctor Roberto Salvatella, que es el encargado del programa de Chagas de la OPS, recientemente jubilado, pero bueno, de todas estas personas, el único cardiólogo soy yo, el único clínico, todos los demás con grandes trayectorias son epidemiólogos con una carrera muy interesante de todos ellos, pero que les sorprendía que México hubiera mandado a algún cardiólogo, pues efectivamente es con la intención de mejorar esta colaboración entre la clínica y la epidemiología. Entonces tuvimos la oportunidad de desarrollar este manual de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas, publicado para la Secretaría de Salud hace apenas 3 años, en 2019, y recientemente el primer posicionamiento de insuficiencia cardíaca mexicano, por supuesto, donde se abordó el tema de enfermedad de Chagas como uno de los capítulos del posicionamiento. Ya con un algoritmo tanto diagnóstico terapéutico de la enfermedad, que estamos mejorando, por supuesto, también para que se vuelva aplicable para las instituciones de salud públicas y, por supuesto, para que ustedes que están en formación crezcan con esta enfermedad en la cabeza, siempre pensando como un diagnóstico diferencial a la enfermedad de Chagas en cualquier enfermedad
realmente cardiovascular cuando se tienen las características, sobre todo epidemiológicas y la sospecha clínica. Pues les doy las gracias por escucharme. Estoy atento si hay alguna pregunta. Bueno, si alguien tiene ahorita dudas, ahorita es momento de las dudas. Cualquier cosa, ahorita ya pueden abrir su micrófono y pues decir su pregunta nada más para el doctor y pues nada más damos 5 minutitos a ver si las quieren mandar, doctor. De acuerdo. Y si por alguna razón se quedaron con duda y no quisieron preguntarle, etcétera, les voy a dejar mi correo por si quisieran preguntar algo al respecto. Y de todas formas, doctor, yo se los hago llegar. Y de todas formas, la sesión va a estar disponible también en otras plataformas por si acaso hubo más personas que nos mandaron mensaje que no pudieron ingresar. ¿De acuerdo? Esperamos unos 5 minutos. Pero creo que sí es importante que, Sofía, hayas organizado esto. Y nuevamente te lo agradezco porque sí es algo que necesitamos hacer más difusión al respecto. Ya lo platicábamos antes, ¿no? Sí, claro que sí, doctor. No se preocupe, vamos a asegurarnos de que llegue a todas las esquinas posibles aquí. Doctor, mandaba una pregunta. Dice, doctor, dijo que es una enfermedad con un tratamiento algo caro. En México, ¿cómo se maneja esto en un sector público? Lo manda Alejandra Méndez. A ver, el comentario va en relación a la manifestación clínica ya. Realmente el tratamiento farmacológico, Nifurtimox particularmente, que es el medicamento antiparasitario que tenemos en México, es gratuito, se otorga por parte del Senaprece a partir de un diagnóstico confirmado de enfermedad de Chagas. Cualquier institución pública da el tratamiento en forma gratuita, Nifurtimox. A lo que me refiero con que es caro es que efectivamente cuando el paciente ya tiene manifestaciones clínicas, el tratamiento de insuficiencia cardíaca es costoso en privado y en público, por supuesto. En público, por supuesto, la diferencia es que en el caso del IMSS, pues no lo paga directamente el paciente, pero ya lo pagó durante su trabajo, durante sus, no lo sé, 10, 15, 20 años que ha estado trabajando y ha estado dando sus aportaciones al empresario o a la empresa que lo contrató. Entonces, el tener seguridad social lo que hace es que el seguro social es el que eroga ese gasto. Finalmente, a lo mejor ya no es costoso para el paciente, pero sí para la institución pública. Por eso justamente el análisis de costos que hicimos no está medido si es en institución pública o si es en institución privada. La diferencia es que en la institución privada, quien paga es el paciente o las aseguradoras, pero habitualmente las personas que padecen esta enfermedad, no siempre, son gente que efectivamente tiene seguridad social o no, que ese es el peor escenario. Aquel paciente que a lo mejor no tiene seguro social, que vive en la sierra de Oaxaca, súper lejos, que no trabaja en una empresa, que no lo tienen asegurado y que trabaja en la milpa y que pues él paga habitualmente sus tratamientos. Efectivamente, ese es el grupo en particular de pacientes que muchas veces no tienen desafortunadamente acceso al tratamiento de la enfermedad. Ese es justamente el grupo de pacientes a quienes tenemos que atender, a quienes tenemos que prevenir la enfermedad. Si nosotros encontramos un paciente que no tiene seguridad social, que está en la suma pobreza como muchos de ellos, pues efectivamente hay instituciones públicas que pueden ayudar. Sin embargo, también resulta muy costoso al final para dar un tratamiento crónico. Entonces, no solamente son pastillas, porque hay veces que estos pacientes llegan ya en estados avanzados tan severos que necesitan tratamientos como, por ejemplo, soporte ventricular, es decir, sistemas que ayuden a bombear al corazón artificialmente o incluso trasplante de corazón. Y como ustedes se imaginarán, el trasplante de corazón es otro boleto, no lo hacen en todas las instituciones, no es que haya una donación diaria, no es que todo mundo quiera donar voluntariamente. Entonces, sí se vuelve un tema muy complicado que no solamente es un tema de costos en términos de dinero,
sino también en términos de costos indirectos. Entonces, el traslado del paciente, la pérdida económica porque ya no está trabajando, la familia que deja de obviamente de comer porque el proveedor, si es el caso que esté enfermo el proveedor, deja de darles de comer, etcétera. Es una cadena de eventualidades que resultan en un tratamiento sumamente costoso para la población, para la sociedad. Bueno, no nos han mandado otra duda en el chat, doctor, entonces yo creo que vamos a dar por terminada la sesión. Bueno, no me queda nada más que agradecerle al doctor por darnos tantito tiempo de sus vacaciones y a todos por haber atendido esta sesión. Va a estar disponible tanto en YouTube como en Facebook para que lo puedan compartir a todas partes. Y solamente antes de que se vayan, voy a mandar al grupo el forms de asistencia para que no se les olvide que el 40%, el 80% de la asistencia de nuestras sesiones es acreedora de diploma con valor curricular. Muchísimas gracias, doctor, otra vez. Al contrario, gracias a todos ustedes y que pasen